Francisco José de Paula de Santander nació en Villa El Rosario el 2 de abril de 1792 y murió en Bogotá 6 de mayo de 1840. Fue un estadista, juridista, revolucionario, militar y político colombiano, prócer de la independencia de Colombia. Participó en la Guerra de la Independencia, desempeñó un rol determinante en la batalla de Boyacá y fue ascendido por Bolívar al rango de general de división. Fue conocido como el hombre de las leyes y el organizador de la victoria. Fue vicepresidente de la Gran Colombia en el periodo de 1819 a 1827, encargado del Poder Ejecutivo y presidente de la República de la Nueva Granada entre 1832 y 1837. Su padre fue don Juan Agustín Santander y Colmenares, quien había sido gobernador de la provincia de San Faustino de los Ríos y cultivador de cacao en sus posesiones rurales. Y su madre, doña Manuela Antonia de Umaña y Rodríguez, ambos pertenecientes a familias criollas, descendientes de funcionarios coloniales llegados al nuevo reino de Granada. La vicepresidencia de la Gran Colombia. Conseguía la independencia, es elegido vicepresidente de Cundinamarca, estado de la Gran Colombia, que por ese entonces incluía todo el territorio de la actual Colombia. Y desde esta oficina fue el encargado de hacer valer y respetar a las nuevas autoridades republicanas, que eran vistas por muchos como un intento más de independencia que sucumbiría a la metrópoli como le había ocurrido a la patria boba. Luego de conseguir el consolidamiento de la autoridad en el territorio de la Nueva Granada, fue ascendido a la vicepresidencia de toda la Gran Colombia en 1821, un cargo que le había sido desempeñado infructuosamente durante esos 2 años por Francisco Antonio Sea, Antonio Nariño, José María del Castillo Irrada y Germán Rosso, y cuya dificultad radicaba en que acarreaba la jefatura del Estado y el gobierno del país debido a la ausencia del presidente titular Simón Bolívar por las guerras de independencia de Ecuador, Perú y la futura Bolivia. Las peticiones de Bolívar para que fueran proveídos los dineros y soldados que éste necesitaba para la campaña en Perú no fueron posibles de atender, al menos inicialmente por Santander, toda vez que se trataba de ayudar una guerra ya en este momento por fuera de las fronteras de la Gran Colombia, es decir, en el extranjero. Santander estaba atado para justificar legalmente dicha ayuda, ya que el artículo 128 de la Constitución Política solo aplicaba en estos casos de conmoción interior, razón por la que se daba prioridad a organizar las fuerzas de la República contra las posibles reconquistas que llegaban del norte. Familia. Su padre, Juan Agustín Santander y Colmenares, que también fue capitán de los comuneros en Cúcuta, murió cuando era muy joven. Su tío José Salvador fue nombrado líder de la insurrección en Táchira. Su padre le pidió a su tío, el presbítero don Nicolás Mauricio Umaña y Rodríguez, que tuvo un papel importante en el comienzo de la revolución, que lo apadrinara en el ingreso al semiespontáneo colegio de San Bartolomé, del que era vicerrector. Su madre, doña Manuela Antonia de Umaña y Rodríguez, murió en 1819 por una vejez prematura, consecuencia de la época del terror, en la que estuvo encerrada en su casa con su hermana, y antes de morir manifestó que estaba muy feliz de haber vivido lo suficiente para ver libre a la patria, muerte que provocó una tristeza inmensa. Su hermana Josefa, también conocida como Josefita, contrajo nupcias con el coronel venezolano José María Briceño Méndez, un veterano oficial herido en combate, quien era hijo del coronel Pedro Briceño del Pomar, que murió en 1819 en la Guayana, hermano del general Pedro Briceño Méndez, y un hermano suyo murió en combate como coronel, otro murió en cautiverio como teniente coronel, otro sobrevivió a la guerra como coronel y otro murió desterrado como capellán. Este matrimonio tuvo 7 hijos y los padrinos fueron el general Santander y su pareja Nicolás Ibáñez. Dejó descendencia, entre ellos un veterano general llamado como su padre, Francisco de Paula. Relaciones exteriores. La preocupación principal de la diplomacia granadina fue la de lograr el reconocimiento de la nación en el exterior. Durante el mandato de Santander se continuó estimulando la marina mercante. Se firmó el primer tratado de amistad con el también naciente gobierno de Venezuela en 1833 y se logró el reconocimiento de la Santa Sede, convirtiéndose la Nueva Granada en la primera nación de Hispanoamérica en lograr tal reconocimiento en 1835. Previamente ya había obtenido el reconocimiento de Colombia por la Gran Bretaña, los Estados Unidos y el Vaticano, lo cual obtuvo con firmeza, y también, además de conseguir el patronato en 1826, amenazó al Papa con una organización de la Iglesia en forma absolutamente independiente de Roma.
Oposición. El doctor a los colegios de textos del liberal inglés Jeremías Bentham y las medidas abiertamente liberales que empezó a adoptar el gobierno provocó la reacción de los sectores más moderados de los civilistas, encabezados por el vicepresidente José Ignacio Márquez, que se convirtieron junto a los reductos bolivarianos en la oposición al gobierno, y este conjunto político fue posteriormente llamado el Grupo de los Ministeriales y finalmente daría origen al Partido Conservador Colombiano. Los sectores más progresistas, encabezados por Vicente Azuero y José María Abando, entre otros, que quedaron respaldando la gestión de Santander, se convirtieron en el Partido Liberal Colombiano. Al mismo tiempo, Santander ha sido considerado el fundador del Partido Liberal y Bolívar fundador del Partido Conservador. Curiosamente, Gabriel García Márquez considera que Santander ha sido fundador del Partido Conservador y Bolívar fundador del Partido Liberal. Educación pública. La principal preocupación y obsesión de Santander fue la educación pública, pues consideraba que había sido la razón de ser de la revolución y que una nación en formación necesitaba primordialmente hombres capaces de sacarla adelante. Y para fortalecerla creó los llamados colegios santanderinos, dedicados no solo a la educación media, la básica se ofrecía en las escuelas, sino a la universitaria, con cátedras de teología, filosofía, medicina o derecho. Muchos colegios fueron creados en ese tiempo y existen todavía, algunos como colegios de educación secundaria y otros como universidades. En total, 20 grandes colegios en las capitales de la mayoría de las provincias son colegios que permanecen aún en pie. Los colegios fueron creados con el espíritu liberal laicista, incluyendo el fuerte corte utilitarista con base en la lectura de Bentham, aunque con perspectiva crítica. Decretó universidades, colegios, centros culturales en Venezuela, Cundinamarca y Quito, la Universidad del Cauca y la Universidad Central, actualmente Universidad Nacional. Economía. La uniformidad de la moneda y la primera ley que reglamentó la jubilación de los empleados públicos se lograron en 1835. Al terminar su mandato, el presidente Santander tenía su casa en orden hasta el punto de que no había déficit, pero parte del cuerpo diplomático nunca le perdonó que redujera los gastos en representación republicana y simple, aunque sí es ciertamente majestuosa y elegante. Detrás de cámaras. Francisco José de Paula de Santander nació en Villa El Rosario. No, espere, ya. Me dice cuando ya. Ya estaba grabando, espere. Francisco José de Paula, Santander. No, es que estos manes te dan la arrancocha. Fue conocido como el hombre de las leyes y el organizador de la victoria. No me grabe la ojo. Fue conocido como el hombre de las leyes y el organizador de la victoria. Fue vicepresidente de la Gran Colombia y véase Leo. Su padre fue Su padre fue don Juan Agustín. Su padre fue don Juan Agustín Santander y Colmenares, quien había sido gobernador de la provincia de San Faustino de los Ríos y cultivador de cacao en sus posesiones rurales. Y su madre, doña Manuela Antonia de Umaña y Rodríguez, ambos pertenecientes a familias criollas, descendientes de funcionarios coloniales llegados entonces al nuevo reino de Granada. Su padre fue don Juan. Don Juan. ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya? La vicepresidencia de la Gran Colombia. Conseguida la independencia, es elegido vicepresidente de Cundinamarca, estado de la Gran Colombia, que por ese entonces incluía todo el territorio de la actual Colombia, y desde esta oficina fue el encargado de hacer valer y respetar a las nuevas autoridades republicanas, que eran